Hola, hola, muy buenos días. Vamos a esperar que se empiecen a conectar un poquito. Hola, hola, muy buenos días. Ya empezamos a transmitir. Vamos a esperar que se conecten un poquito más para empezar con este testimonio que Dios hizo en mi vida. Muchas gracias a Ministerios Herederos por Fe por la invitación. Que el Señor les bendiga. Y vamos a empezar a compartir la publicación, vamos a empezar a compartir la transmisión para que no te quedes solamente tú con esta bendición, sino que sea muchas personas que se bendigan a través de este testimonio que Dios hizo en mi vida. Quiero que me digan si se escucha bien. Buenos días, María José. Muchas gracias, Dios les bendiga por la invitación. Vamos a esperar un poquito más. Y compartan la publicación para que sea el Señor el que en esta mañana bendiga a muchas personas a través de este testimonio. Quiero que me diga María José si se escucha bien. Ok, muchas gracias. Bueno, pues bienvenidas a las que se están conectando. Dios les bendiga. Muchas gracias. Espero que se gocen con este testimonio y que el Señor haga grandes cosas en su vida. Para mí es un privilegio, es un honor hablar de la palabra de Dios, contar las maravillas que Él ha hecho en mi vida, porque no solamente tengo este testimonio, sino que tengo muchos más. Pero esta vez vamos a hablar para que Dios aumente tu fe. Que el Señor les bendiga, bienvenidas. Y pues vamos a empezar. Quiero presentarme, mi nombre es Susi Soriano de Hernández. Hace aproximadamente 13, 14 años que conocí verdaderamente a Dios, porque había escuchado de Él, pero no sabía verdaderamente cuál era su poder y qué es lo que Él podía hacer en mi vida. Muy joven, me casé y tuve mi primer hijo a los 18 años. Quiero contarte que mi vida no fue fácil antes de casarme. No conocía de Dios, no sabía que Él siempre cuidaba de mí a pesar de que yo no lo conocía a Él. Pero su palabra dice que Él desde el vientre de mi madre, Él ya me conocía. Y así fue, Él tuvo el cuidado de mí. De 18 años, tuve mi primer hijo, Jefferson, que el Señor lo bendiga. Déjame contarte que Él nació, pero siempre tuve problemas de ovarios, problemas en mi matriz muy joven. Déjame contarte que después de que él nació, un año después me pongo grave, me llevan al hospital y me dicen que me tienen que operar de emergencia de apéndice. Salgo de la operación al otro día. Me dice la doctora, mira, vimos problemas en tus ovarios y el ovario derecho estaba completamente pues mal y lo tuvimos que quitar. Pues yo no sé qué tiene que ver el apéndice con el ovario, pero así fue. Me quitaron mi ovario derecho. Bueno, pues tenía el otro. A los 2 años que mi hijo tenía,
pues caigo nuevamente, grave. Me llevan al hospital otra vez y me dicen que estoy mal y que me tienen que operar. Es ahí donde me quitan la trompa de falopio derecha y me quitan gran parte del ovario izquierdo. Creo que esto fue lo que me quedó del ovario izquierdo. Y recuerdo las palabras del doctor cuando dijo a mi esposo y a mí que le diéramos gracias a Dios que ya teníamos una bendición, porque yo ya no iba a poder tener hijos. Pues en ese momento estaba pasando por una situación muy difícil, como te digo. En ese tiempo yo no conocía de Dios y estaba pasando por un proceso muy difícil en mi matrimonio. Recuerdo que fuimos a vivir a Vías del Quetzal cuando mi hijo tenía 3 años. Ya a los 2 años y medio de mis hijos conocí a mi vecina Vicky. Ella se daba cuenta que pues yo me mantenía sola, ya mi hijo pues ya había empezado a estudiar y mi esposo se iba de viaje siempre. O sea, prácticamente yo estaba sola. Y como te digo, venía de una infancia muy dura, de una adolescencia muy dura, a lo cual, no conociendo de Dios, volví a regresar a antiguos vicios que yo tenía. Y cuando mi esposo se iba de viaje, pues yo hacía fiesta, yo sola, claramente, ¿verdad? Y yo me ponía muy mal en esos días hasta que mi vecina vio y me dijo: Susi, quiero invitarla a la iglesia. Yo nunca había visitado una iglesia cristiana, nunca había conocido de evangélicos cerca de mí, nada de eso. Y yo en ese momento dije: sí, está bien. Me dijo: alístese que nos vamos el domingo. Créame que desde ese día Dios hizo algo en mi vida. Yo llegué a la iglesia muy dolida, muy llena de heridas, y Dios en ese momento, recuerdo que yo lloraba y lloraba cuando yo entré a la iglesia y yo no sabía qué era eso, yo no sabía, no me explicaba. Yo decía: bueno, es que sí estoy mal, estoy triste, pero ahora comprendo que Dios desde ese primer día, Dios hizo algo en mi vida, algo muy especial en mi vida, y fue ahí donde yo empecé a creer en Dios y empecé a buscar más de Dios. Cuando mi hijo cumplió 3 años, yo ya empezaba a ir a la iglesia, ya Dios empezó a restaurar mi matrimonio, porque yo le pedí al Señor que restaurara mi matrimonio, y fue una de las cosas que Dios hizo en mi vida. Bienvenidas a las que se están conectando. Les pido por favor que compartan esta transmisión en vivo, para que no solo tú te quedes con esta bendición, sino que sean muchas personas las que conozcan de este testimonio, se llenen y aumenten más su fe. Vamos a compartir. Dios me las bendiga a todas las que están conectadas, y vamos a creer que es Dios hablando a través de esta persona, que no lo merezco, pero Dios en su misericordia pues aquí me tiene. Así que vamos a seguir. Déjame decirte que cuando yo empecé a conocer de Dios, llegaron personas especiales a mi vida, entre ellas mi pastor Carlos Enríquez Alvisures Paredes y la pastora Mirna. Saludos a ellos, y muchas personas más, entre ellas Dulce también. En ese entonces nos conocimos, empezamos a trabajarle al Señor, empezamos a creer en Él. Algo que empezó a nacer en mí, un sentimiento, fue de volver a ser madre. Y pues yo sabía que el doctor había dicho que no, que era imposible. Déjame decirte que comenté esto al que ese entonces era mi pastor, y le dije: ¿será que puedo ponerme en manos de médicos? Escucha bien, en manos de médicos. A lo cual él me dijo: sí, claro, para eso están los doctores. Pues entonces buscamos supuestamente a uno de los mejores médicos de Guatemala de fertilización. Fuimos,
Él me dijo que tenía que hacer muchos exámenes, muchas pruebas, a los cuales pues, bueno, dije yo, vamos a esperar un tiempo y vamos a empezar a ir. A todo eso, créeme que tuve muchas veces un sentimiento de que yo estaba embarazada. Yo sentía el movimiento en mi vientre y yo le decía a mi esposo, yo creo que hoy sí estoy embarazada. Y íbamos a hacernos la prueba, iba a hacerme la prueba y negativo. Pues tuve 2 embarazos psicológicos, tuve muchas pruebas negativas. Entonces cuando yo vi que no había modo, entonces fui con este doctor y empecé a ponerme en tratamiento con el doctor. Entonces él me dice, mira, vamos a mandarte a hacer primero estos exámenes y te los vas a ir a hacer para ver cuál es tu problema, de qué te han operado. Y yo le expliqué qué era. Me dijo, pero todavía tienes un pedacito de ovario. Sí, le dije. Bueno, entonces vamos a ver qué podemos hacer con ese pedacito de ovario. Fui a hacerme todos los exámenes que él me dejó. Me recuerdo bien cuando fui a hacerme ese ultrasonido. Déjame contarte que a la hora que me empezaron a hacer el ultrasonido, me dice el joven que me lo estaba haciendo y me dice, ¿de qué la han operado a usted? Y yo digo, bueno, me quitaron prácticamente casi los 2 ovarios y pues no tengo la trompa de falopio derecha. A lo cual él se ríe y me dice, no, te engañaron, porque eso lo tienes aquí. Mira, me dijo, aquí está tu ovario derecho, aquí está tu ovario izquierdo y aquí está tu trompa de falopio. Y a él le causó risa, ¿verdad? Porque dijo, caíste, como muchas caen, que los médicos se engañan, que operaron. Pero déjame contarte que cuando a mí me operaron y me sacaron lo que me sacaron, se lo enseñaban a mi esposo y me lo enseñaban a mí. Y obviamente yo me hacía anteriormente ultrasonidos y a mí me salía ovario derecho ausente, ovario izquierdo, me salían las medidas, trompa derecha ausente. Entonces cuando a mí me dice esta persona que me estaba haciendo el ultrasonido que yo tenía todo, yo me reí también. Y al salir de ahí le dije a mi esposo, Dios hizo algo, le dije. El muchacho me dijo que no, que me engañaron, pero yo sé que eso no fue un engaño, yo sé que eso fue Dios el que hizo y me puso mis órganos nuevamente. Y así fue como fui nuevamente con el doctor y le expliqué. Obviamente médicos que no tienen la misma fe que uno tiene no creen en eso. Y me dijo, sí, posiblemente te engañaron. Entonces empecé el tratamiento. Él me dijo que me iba a criar quistes para poder ser fértil. Iba cada 8 días a no sé qué cosas él me hacía. Y la cuestión fue que era de ir. Era algo muy estresante, la verdad. Pero yo seguía confiando en Dios. Pero aún así no resultaba embarazada. Entonces un día me levanto con unos fuertes dolores, muy fuertes, y mi esposo me lleva nuevamente y me dice el médico, mira, me dijo, te dejamos crecer un quiste muy grande, a lo cual tenemos que operarte nuevamente. A eso ya iban a hacer 4 operaciones y yo ya estaba harta de operaciones. Entonces le dije a mi esposo, no, le dije, vámonos. Y me fui llorando a la casa porque es muy triste estar ilusionada con algo y ver que no llega eso lo que tú tanto pides. Pues llego donde mi pastor y le digo, pastor, no estoy embarazada, me tienen que operar y pues no sé qué voy a hacer. A lo cual me dice mi pastor, ya, basta, no le creas más al enemigo, créele más a Dios, deja de ir con este médico y deja que Dios haga la obra en ti. Y yo dije, bueno, entonces ya no voy. No, ya no vayas, me dijo. Bueno, pero no solamente dejé de ir al médico, sino que empecé a someterme un poquito más a Dios.
Y empecé a leer la Biblia, y empecé a leer la Biblia desde Génesis hasta que llegué a Samuel. Yo no sé si tú has leído, Samuel, el testimonio, el caso de Ana. Ana, una mujer de fe, y el esposo, el Cana, tenía 2 esposas, a las cuales una sí podía tener hijos y Ana no podía tener hijos. Entonces yo dije, Dios mío, o sea que no solamente soy yo, o sea, en tu palabra está escrito que una mujer también no podía tener hijos. Pero está Samuel, dije yo, entonces, ¿cómo nació Samuel? Seguí leyendo la palabra, y cuando vi una oración que decía que Ana, en su desesperación, un día que subieron a darle sacrificio a Dios, en su desesperación dice que Ana clamó, Ana lloró amargamente, derramó su alma a Dios, y Dios escuchó el clamor de su hija. Pero escucha, la palabra no dice que al otro día Ana resultó embarazada, que a los 2 días Ana resultó embarazada. Dice la palabra que fue a su tiempo. Entonces yo cambié mi forma de pensar, yo cambié mi forma de orar, y yo cada vez que oraba, yo me postraba, rostro en tierra, yo me postraba, y yo le decía al Señor, Señor, aquí estoy como tu sierva Ana, pidiéndote que te acuerdes de mí, pidiéndote que me ayudes y que concedas cada petición de mi corazón. Y el anhelo que tiene mi corazón en estos momentos es el llegar a ser nuevamente madre. Déjame contarte que muchas veces derramé mi alma ante Dios, muchas veces clamé a Dios, no fue una vez, fueron muchas veces, pero, ¿sabes? Dios no obra a tu tiempo. Dios no obra hoy que tú le pides. Dice que los tiempos de Dios son perfectos. Y déjame decirte que Dios obra a su tiempo, no a tu tiempo. Tiempo después, mi pastor llega y me dice, Susi, dice el Señor que ya es tiempo que des testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. A lo cual le digo yo, pastor, pues no sé de qué me habla usted. Y me dice, no, me dice, el Señor ya dice que ya es tiempo que tú hables de lo que Dios hizo. Entonces vas a buscar una persona que tenga la misma fe que tú y vas a ir. O sea, un médico que tenga la misma fe que yo. A lo cual mi vecina escucha, Karen, y me dice, mira, yo conozco a una doctora muy buena, y mi doctora Aura Marina Sánchez de Rodríguez, Dios me la bendiga. Hice cita ese mismo día hice cita con ella, y déjame contarte que llego con ella. Me dice, bueno, ¿qué has pasado? ¿Qué has hecho? Bueno, yo le empiezo a contar todo el proceso que yo he pasado, todos los exámenes dolorosos que yo había pasado, y que aún así, pues no. Entonces ella me dice, bueno, mija, me dice, vamos a orar para que Dios sea el que obre en ti y me guíe a mí para ver qué podemos hacer. Voy a pedir nuevamente que compartan la publicación, que sabemos que Dios es fiel, y voy a pedir que compartan para que muchas personas puedan bendecirse con esta palabra, puedan aumentar su fe. Quiero decirte que ese día llegamos con mi esposo y me dice la doctora, vamos a orar. Antes de examinarte vamos a orar. Y oramos ese día y me dice, pasa a la camilla. Pues te voy a examinar y vamos a ver qué prosigue. Entonces, bueno, me empieza a examinar. Cuando me dice, tienes útero morado.
y en mi mente hubo aflicción por un momento y yo dije, Dios mío, tengo cáncer, otra vez no, otra operación ya no. A lo cual ella me dice, no te asustes, me dice, ¿eso qué significa, doctora? Le dije yo. Y me dice, pues que útero morado es que hay embarazo. Y yo me quedé, no lo podía creer en ese momento. Créanme que no lo podía creer porque pasé mucho tiempo clamando, pasé mucho tiempo pidiendo esa bendición que en el momento que te llega, te quedas así como que en shock, que no puedes creerlo. Mi esposo lloraba, pues yo también lloraba, pero aún así no creía. Me dice la doctora, vamos a escuchar el corazón de tu bebé. Agarra ese aparatito y me lo pone. Mira, yo quiero que escuches bien cómo actúa el enemigo para que tú pierdas esa fe. En ese momento no se escuchó el corazón, en ese momento no se escuchó nada. Y la doctora me dice, no me crees, ¿verdad? Me dice, no, le digo, bueno, pues te vas a ir a hacer un ultrasonido. Ese día era sábado, ya no lo hacían en la tarde. Así que me fui. El día domingo esperé hasta para el día lunes. Y temprano nos fuimos con mi esposo a hacerme el ultrasonido. A lo cual me dicen, señora, felicidades. Tiene 3 meses de embarazo. Y en ese momento sí lloré mucho, lloré de felicidad y pues yo le agradezco mucho a Dios porque Él lo hizo en su momento, no lo hizo a mi tiempo, Él logró. Antes de todo esto, fue un proceso muy duro. Tú que me escuchas, tú que estás pidiendo un milagro en tu vida, tú estás pidiendo que Dios sobre en tu vientre. Déjame decirte, el proceso no es fácil. Dios prueba tu fe. El enemigo ataca tu fe cada vez que tú miras algo que Dios hace en tu vida. El enemigo va a venir y va a querer destruir lo que Dios ha hecho en tu vida. Antes de todo esto, tengo una amiga muy especial, Eva Bamaca. Ella también clamaba por un embarazo. Ella 12 años pasó pidiendo por este embarazo. Y cada vez que nos encontrábamos en la calle, nos abrazábamos y nos decíamos una a la otra, sigamos orando, sigamos clamando, Susi, que Dios va a hacer la obra. Déjame contarte que a ella Dios obró mucho antes que obró en mí. Cuando me la encuentro nuevamente en la calle me dice, Susi, estoy embarazada. A lo cual yo la abrazo, lloro con ella y le digo, Evita, Dios me la bendiga y qué bueno que está embarazada. Pero mira lo que hice en ese momento. Me fui a mi casa y fui a llorar. Y yo le decía al Señor, ¿por qué todas resultan embarazadas? Y ahí está mi esposo de testigo que yo le decía, ¿por qué todas resultan embarazadas? Porque en ese tiempo hasta mi pastora Mirna resultó embarazada de Moisés. Y yo le decía, ¿y por qué yo no? Y cada persona que me encontraba, muchas de la iglesia embarazadas y yo, no. Y yo decía, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Hasta que te digo que Dios obró en mi vida a través de ese libro Samuel y empecé a clamarle a Dios. Entre muchas pruebas, entre muchos embarazos psicológicos, el enemigo actuaba en mí, quitando esa fe, desvaneciendo esa fe, hasta que ese día me dicen, tienes 3 meses de embarazo. ¿Sabes? Ese embarazo ya estaba cuando a mí me iban a operar. Cuando me dijeron, tienes un quiste muy grande y te lo tenemos que quitar. No era un quiste, era mi hijo el que estaba ahí. Pero el enemigo sabía que Dios ya había obrado en mí y el enemigo quería quitarme esa bendición. Pero mira, la palabra dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y dice también que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. Escucha, si yo no hubiera hecho caso a mi pastor, que en ese momento me dijo, ya no creas más en el diablo, cree más en Dios y no vayas al médico, yo me hubiera operado. Y mi bendición
se hubiera ido. Entonces, Dios obró en mi vida. Me recuerdo ese sábado, ese día que fui la mujer más feliz del mundo cuando me dijeron que estaba embarazada. Dios había hecho la obra en mí, Dios había empezado la obra en mí desde que me puso mis ovarios nuevamente, desde que puso mi trompa de falopio nuevamente. Dios había obrado en mi vida y dice su palabra que el que empieza la buena obra la perfecciona hasta el final. Entonces Dios obró, no en mi tiempo, obró a su tiempo, y los tiempos de Dios son perfectos. Yo sé que muchas mujeres que me escuchan, yo sé que muchas mujeres se van a bendecir con esta palabra, con este testimonio, porque hay testigos de que fue real y vive mi Dios que así fue. Déjame decirte que Dios puso mis órganos nuevamente. Dios le dio vida a mi vientre, a lo cual después de mi quiste, porque el quiste, como dice el pastor cuando cuenta su testimonio, el quiste creció y el quiste creció y creció y creció hasta que nació pesando 8 libras. Hasta el día de hoy mi hijo es una bendición, al igual que todos mis hijos, porque después del quiste tuve una gastritis, porque así empezó también. Yo sentía fuertes dolores de gastritis y yo le decía al pastor, pastor, ore por mí porque este dolor de gastritis no me deja, lo cual la gastritis resultó ser un embarazo. Y mira cómo es eso. Todos me dicen, porque yo tuve 4 varones, y me dicen muchas veces, Susi, le hace falta una nena, ¿por qué no tuvo nena? Déjame decirte que las promesas de Dios son varones, y mis hijos son 4 promesas, así que la nena a mí no me hace falta, porque tengo mis sobrinas que son como mis hijas, y tengo muchas niñas lindas que me quieren y las quiero, así que mis hijos son varones porque son promesa de Dios. Tengo uno de 19 años, mi primer hijo. Tengo a mi quiste, mi milagro de vida, de 14 años. Tengo a mi Joshua Emanuel, mi gastritis, de 12 años. Y tengo a mi Jeremy Eliseo, mi última bendición, de 7 años. Dios le dio vida a mi vientre. Dios cumplió su palabra. Dios me bendijo y quitó toda maldición que el enemigo había echado en mi vida. Lo mismo puede hacer contigo. Lo mismo puede hacer Dios contigo, porque dice su palabra que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Dios va a obrar a su debido tiempo. No te canses de clamar, no te canses de doblar rodillas, porque Dios obrará a su debido tiempo. Yo quiero decirte en esta mañana que no fueron días que yo clamé, no fueron meses que yo clamé, fue mucho tiempo. Yo vi la gloria de Dios en mi vida. Mis hijos han sido de testimonio, mis hijos han sido de bendición. Dios puede hacer cosas imposibles. Muchas veces yo te comprendo, porque en mi mente pasaba la negatividad. Créeme que cuando a mí me dijeron que estaba embarazada, llegaron hasta hermanas de la iglesia y me decían, Susi, pero usted ya vio que de verdad está embarazada, porque recuérdese que ha tenido embarazos psicológicos. Y yo me entristecía muchas veces, porque yo decía sí también, pero yo ya viendo el ultrasonido, habiéndome hecho las pruebas y todo, había embarazo, en mí había tristeza. Déjame decirte que el enemigo así es como va a atacar tu vida, así va a atacar tu mente. Con los mismos miembros de tu familia, con los mismos miembros de tu iglesia, el enemigo va a tirarte dardos a tu mente. Pero tú tienes que armarte de valor, tú tienes que armarte de poder, de fe, tienes que creerle a Dios, tienes que creer, dice la palabra de Dios, al que cree todo le es posible. ¿Qué es todo para ti? Es todo. ¿Sabes? Si no ha llegado tu bendición, si no ha llegado el milagro que tú estás esperando, espera en Dios, porque Dios lo va a hacer a su tiempo. Pacientemente espera. Dice la palabra de Dios que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza alguna. Déjame decirte que si Dios hubiera mandado otro hijo en el momento que yo no lo conocía a él, no sé qué hubiera pasado, porque en ese momento estaba mal mi matrimonio, estaba muy mal. Y sabes, Dios obró y me dio ese milagro cuando Dios ya había restaurado mi alma,
cuando Dios ya había restaurado mi matrimonio, cuando yo ya conocía de Él. Entonces Dios obró a su momento, en su tiempo. 5 años después nació mi hijo, mi milagro. No fue fácil el proceso, no fue fácil. Hubieron muchos días de lucha, de tristeza, de negación, hubieron muchos días de llanto, pero cuando vienes a creerle a Dios, Él cambia tu forma de pensar, Él cambia tu forma de actuar. Después yo me gozaba de leer Ana y yo decía, Dios mío, sí nació, sí tuvo un hijo y yo también lo voy a hacer. ¿Sabes? Tienes que confesarlo, pero también tienes que creerlo. Dice, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23, al que cree, todo le es posible. En Juan 11:40, el Señor Jesucristo te dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Solo eso te falta. Yo sé que muchas veces has doblado rodillas. Yo sé que muchas veces tu corazón se ha entristecido porque no ves la bendición llegar. Pero déjame decirte que en su debido tiempo Dios te va a bendecir. Y vamos a gozarnos el día que tú digas, yo recibí mi bendición, yo tuve ese milagro, el Señor obró, Dios le dará vida a ese vientre para que tú puedas dar vida, pero a su debido tiempo. Yo no sé cuál sea tu situación. Mi situación era muy difícil porque, déjame decirte, no tenía mis ovarios prácticamente, no tenía mi trompa de falopio, era muy difícil que yo resultara. Pero cuando empecé a creerle a Dios, Dios empezó a hacer la obra en mí. Y tú dirás, ¿pero por qué a ella y no a mí? Pues así decía yo también cuando miraba a muchas personas embarazadas frente a mí y a mí no me llegaba la bendición de volver a ser madre. Entonces, yo quiero que tú creas en Él. Yo quiero que tú comprendas que no es en tu tiempo, que es en el tiempo de Dios. En esta mañana yo les agradezco a Ministerios de Fe, Herederos por Fe, que me hicieron la invitación. Muchas veces callamos lo que Dios ha hecho y déjame decirte que yo me he alejado mucho tiempo de Dios. Pero mi anhelo es poderles servir a Él, mi anhelo es poder hablar de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Y saludos a mi hermana Damaris, que me está viendo. Ella también conoce el proceso que nosotros pasamos con mi esposo. Tengo muchas personas que dan fe de lo que les estoy hablando. Dios ha sido bueno y lo seguirá siendo. El enemigo va a atacar tu mente. El enemigo te va a tirar dardos. Pero tú pídele al Señor que aumente tu fe. Pídele al Señor que sea Él el que obre en tu vida. Pero no solo le pidas, sino cree también que Dios lo va a hacer. Dios lo hará. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Yo no sé, como te digo, el proceso, si es de que tú quieres un embarazo, si tú quieres que tu esposo cambie, si tú quieres que Dios haga otras cosas, Dios lo hace. Dios se manifiesta de diferentes maneras y dice la palabra que Dios, antes que tú le pidas, Él ya conoce qué es lo que tú deseas. Él es un Padre bueno, Él es un Padre amoroso y sabes, Él lo único que quiere es que aprendas a creer verdaderamente en lo que Él puede hacer en tu vida. Es lo único que Él quiere. Y yo te digo esta mañana, yo no sé con qué propósito o yo no sé cómo este mensaje va a llegar a muchas mujeres. Lo vamos a compartir porque yo sé que Dios va a obrar a través de su palabra. Yo quiero que muchas mujeres vean lo que Dios puede hacer. Donde no había vida, donde no habían órganos, Dios volvió y los puso. Donde no había vida, Dios vino y dio vida. Y no solamente dio una, dio 3 más. Así que, mujer, que tu fe no decaiga, que tu fe siga aumentando. La verdad, yo me gozo de lo que Dios hace. Créeme que hace mucho tiempo yo quería hablar de Dios, quería predicar nuevamente y pues no se daba. Y ahí sí que Dios lo pone todo, como dijo Dulce. Dios a su momento pone todo. Muchas gracias, Dulce.
y yo sé que muchas mujeres se van a bendecir, yo sé que muchas se van a gozar. Y esta mañana yo quiero decirte, tienes que aumentar tu fe, tienes que creer más en Dios. No solamente pide, sino que cree en Él. Al que cree, todo le es posible. Me dijo Dulce, ¿cómo quiere que se llame su testimonio? Yo le dije, al que cree, todo le es posible. ¿Qué es todo? Es todo. Tú no te imaginas los procesos que yo he pasado en mi vida con mi esposo, pero también te digo, lo que tú pidas en oración creyendo lo vas a recibir. Si tú quieres que tu esposo cambie, solamente clama a Dios y espera en Él. Espera, pacientemente esperé. Él está atento a tu clamor. Él está atento a tu petición. Lo único que debes de hacer es creer en Él. Creer con convicción. Tienes que tener esa convicción en tu vida. Tienes que creer en tu corazón, no solamente confesar. Tienes que decretar todos los días que Dios hará la obra. Tienes que bendecir tu vientre. Tienes que orar, no solamente una vez, no solamente clama una vez. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Y este día, tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, yo quiero que tú hagas un acto de fe. Mi testimonio, pues el pastor lo ha contado en muchos lugares. Él ha orado muchas veces por mujeres que no pueden tener hijos. Y Dios ha hecho la obra. Pero sabes, tienes que tener fe. Y yo quiero que tú hagas un acto de fe este día. Yo quiero que tú te pongas tu mano en tu vientre. Sabes, el aceite no tiene poder. Mis palabras tienen el poder. Tus palabras tienen el poder. Tu fe tiene el poder. ¿Cómo tú puedes activar el poder de Dios con tu fe? Tu fe activa el poder de Dios. Y esta mañana yo quiero que tú pongas tu mano en tu vientre. Y yo quiero que bendigas tu vientre. Y yo quiero que declares que tu vientre va a dar vida. Pero no solamente decláralo, sino que yo quiero que tú lo creas firmemente que Dios va a hacer esa obra. Créeme que cuando yo sentía movimientos en mi vientre, cuando eran embarazos psicológicos, yo decía, ahí está el bebé. Y cuando yo lo sentía, cuando ya mi bebé estaba en mi vientre, era algo maravilloso. Y yo recordaba todas esas veces que yo sentía movimientos que eran los ovarios que se me movían o mis tripas que se me movían, pero no era un bebé. Pero Dios le dio vida a ese vientre. Dios quitó toda palabra de maldición en mi vida cuando el médico dijo, ya no vas a poder tener hijos. Dios rompió toda maldición y Dios dio vida. Y ahí están mis hijos, ahí está mi quiste hermoso. Y yo bendigo la vida de mi esposo que también nos está viendo. Dios te bendiga. A cada una de ustedes vamos a hacer un acto de fe. Y lo vas a hacer. Y yo quiero que este día tú repitas esta oración conmigo. Yo quiero bendecirte esta mañana. Yo quiero que tú empieces a creer en Dios. Así que vamos a orar. Vamos a orar por las peticiones. Saludos a todas las que nos están viendo. Gracias a Ministerios Herederos por Fe por la invitación, pero vamos a hacer algo especial, vamos a hacer algo y que sea Dios el que se manifieste. Allá donde tú estás, donde estés, en cualquier lugar Dios está contigo, porque Él prometió estar todos los días de mi vida, así que Dios está aquí, allá y donde tú lo invoques, solamente tienes que creer en Él. Así que voy a orar por ti después de que tú hagas esta oración conmigo. Así que vamos a poner tu mano en tu vientre, vamos a poner y vamos a hacer este acto de fe. ¿Tú crees en Dios? Yo creo también en Dios. Así que Dios va a hacer algo grande. Y después de que tú hagas esta oración conmigo, yo voy a orar por tu vida. Vamos a estar orando por las peticiones. Y vamos a declarar que muy pronto tendremos nuestro primer baby shower de Ministerios Herederos por Fe. Porque no solamente vas a ser tú la que va a estar clamando, vamos a ser muchas las que vamos a clamar. Y la palabra dice que donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí estaré yo. Así que Dios va a estar obrando
Dios va a estar ahí contigo y yo quiero bendecirte. Así que vamos a orar y repite conmigo. Señor y buen Dios que estás en los cielos, primeramente, Señor, te quiero pedir perdón, Padre, por no creer en ti, por no tener la fe suficiente en ti. Yo te pido, Señor, que seas tú perdonándome, porque no he confiado en tu palabra, porque no he creído en tu palabra. Yo quiero que me perdones mi falta de fe. Y en el nombre de Jesús te pido, Señor, que seas tú obrando en mi vientre, que seas tú dándole vida a este vientre. En el nombre de Jesús, yo lo creo. Y yo creo que tú puedes hacer la obra en mi vida como la hiciste con muchas mujeres en tu palabra. En el nombre de Jesús, yo declaro vida en mi vientre. En el nombre de Jesús, déjame orar por ti esta mañana. Ahí donde estás, deja tu mano en tu vientre. Padre que estás en gloria, Señor amado, en esta mañana yo te vengo agradeciendo por el privilegio que tú me das de hablar de tus maravillas. Yo te agradezco por todo lo que tú has hecho en mi vida, por cada proceso permitido en mi vida, Señor. Yo te agradezco, Padre. Yo en esta mañana, mi Dios amado, yo vengo clamando a ti, Señor, para que seas tú, mi Dios amado, reprendiendo, Señor, toda maldición decretada en tus hijas. Que seas tú fortaleciendo esas matrices, Señor, poniendo órganos donde no hay, Padre, dando tu vida a esos vientres, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo clamo a ti, Señor, para que tú aumentes esa fe de cada persona que nos está viendo, de cada mujer que nos está viendo, Señor. Que seas tú aumentando su fe, Señor, cada día. En el nombre de Jesús, Padre, yo declaro bendición en sobreabundancia, Señor. Yo declaro que pronto veremos tu gloria y tu poder, Señor. Yo bendigo la vida, Señor amado, de María José, Señor, y de Dulce, Padre. Tú las has puesto con este ministerio, herederos por fe, Señor. Y yo vengo declarando, Señor amado, que tú vas a levantar ese ministerio, Señor. Y que el enemigo no tiene arte ni parte, Señor, en la vida de ellas, Padre. Bendice, Padre, a cada persona que nos vio, Señor. Bendice a cada persona que verá este testimonio, Señor. Yo creo en tu palabra, Señor. Y yo sé que grandes cosas tú harás, Señor. Bendice a mi familia, Señor. Bendice a mi esposo, a mis hijos, Señor, a mi familia por nombre, Señor amado, y que seas tú obrando, Señor, siempre, cada día en mi vida y en cada una de las hermanas, de las mujeres benditas que nos miran, Señor. Sea tuya la gloria y sea tuya la honra, Señor. Y tú sabes que mi corazón siempre va a estar agradecido para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bien, amadas amigas y hermanas, vamos a leer los comentarios. Vamos a estar orando por cada una de ustedes. Espero se hayan gozado. Espero Dios aumente su fe. Espero en Dios que pronto nos den noticias de que Dios ya hizo la obra en una de ustedes. Yo sé que así será. Y vuelvo a repetir, muchas gracias Ministerios Herederos por Fe, muchas gracias Dulce Mejía, muchas gracias María José. Espero no sea ni la primera ni la última vez que podamos compartir la palabra del Señor. Dios va a hacer grandes cosas en su ministerio. Dios permite cada proceso en nuestra vida y es por algo. Algo tenemos que contar de nuestra vida que sirva de testimonio para muchas mujeres. Déjame decirte que no importa el proceso, Dios actúa en el proceso y Dios actúa durante el proceso. Lo único que Dios quiere es aumentar tu fe. Así que, Dulce, Dios te bendiga. Muchas gracias. Que el Señor me las bendiga. Espero en Dios, se gocen y espero en Dios, Él aumente su fe. Sea Él aumentando su fe. Pídanle mucho a Dios, clamen a Él y recuerden que la bendición de Dios no te va a causar tristeza, que la bendición de Dios te va a añadir, te va a causar bendición. La bendición de Dios enriquece y no añade tristeza alguna. Así que si estás triste porque no ves tu milagro, aumenta tu fe y gózate en el Señor. Gózate en cada proceso, gózate durante la espera,
y espera en Dios, porque Él obrará a su tiempo, Él obrará en su momento. Y te dejo este versículo, Isaías 26:3. Jehová guardará en paz a aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran. Así que piensa solamente en lo que Dios puede hacer en tu vida. Cree que Dios lo va a hacer, y que el Señor me las bendiga. Muchas gracias, Dulce. Reina González, Dios te bendiga. Vamos a ver, María José, muchas gracias. Muchas gracias, Rosy Morán, muchas gracias por tus saludos. Reina González, Damaris Arévalos, Dios me la bendiga, la quiero mucho. Karina Galindo, también. Ana de Aguilar, muchas gracias a todas que compartieron esta transmisión. Creemos en Dios que Él va a hacer la obra. Estoy plenamente confiada en Él. Confía en ti. Mira, yo quiero hacer énfasis en la última palabra que dice Isaías 26:3. Y dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz. En ti ha confiado. Si tú estás plenamente confiada en lo que Dios va a hacer en tu vida, tú tendrás paz en tu corazón, tú tendrás paz en tu mente. Dios va a hacer la obra. Él lo que necesita es que tú confíes en Él. Así que Dios me las bendiga. Me despido de ustedes. Que sea Dios obrando en cada una de ustedes. Y muchas gracias nuevamente, Ministerios Herederos por Fe. Dios me los bendiga y gracias por la invitación.